Bien, esta era una pequeña introducción de lo que es de land art, de, de un autor, de un artista británico. Creo que luego aparecerá en alguna de las diapositivas. Bien, si habéis visto, si habéis leído alguno de los dos textos, el land art coincide con ese surgimiento de los movimientos ecologistas, con esa conciencia ecologista y ambiental que se empezó a desarrollar en los años 60. Y el concepto por primera vez fue utilizado por Walter de María, que es uno de los autores más representativos del land art o arte de la tierra. Tiene diferentes nombres, diferentes conceptos. Y esto tiene que ver con intervenciones que se hacen en la naturaleza, pero también hay toda una ruptura en el ámbito del arte, el ámbito del conocimiento. Hay toda una reflexión estética del lugar que ocupa el ser humano en la naturaleza, y por eso es interesante que al menos le dediquemos un capítulo a land art, porque también nos lleva a pensar de otra manera la naturaleza, en este caso desde la estética. En el caso de Walter de María, trabajó mucho con un concepto estético que es crucial, que es el concepto de lo sublime. Un concepto que, que ya arrastra de la época de los griegos. El primer texto que encontramos sobre lo sublime es de un tal Pseudolongino, un texto clásico griego. Luego, con la modernidad se vuelve a trabajar con Burke. Luego Kant también en la crítica del juicio también trabaja el concepto de lo sublime, y con la filosofía postmoderna lo trabaja Lyotard, que es un concepto que abarca toda la historia de la estética occidental. Y lo sublime se contrapone a lo bello. Lo bello es, hasta hace bien poquito, lo que es todo el arte, o uno de los objetivos del arte era buscar la belleza, la medida, sobre todo lo que es en la estética clásica. Y lo sublime viene a reflejar esa atracción, pero no precisamente de lo bello, ¿no? Eh, por ejemplo, ver una tormenta a lo lejos es un espectáculo, puede ser un espectáculo sublime. En este caso, por ejemplo, contemplar rayos desde un lugar seguro es una experiencia, pues, que muchas personas pagarían por verlo, o simplemente es algo que nos gustaría ver. No podemos decir que es algo bello, sino que decimos que es algo sublime. Sublime. Es decir, sublime porque nos atrae. Estamos ante la presencia o de la omnipresencia de la naturaleza, y el sujeto observador, o el ser humano, se encuentra impotente ante semejante majestuosidad. Entonces, el concepto de lo sublime tiene, sobre todo en el arte más contemporáneo, tiene mucha mayor presencia que la cuestión de lo bello. Un cuadro típico de lo sublime es el Guernica de Picasso, un cuadro que, que viene a reflejar el holocausto nazi sobre una comunidad del País Vasco, que es, en el que, pues, diezmaron a gran parte de la población de esa localidad. Y entonces Picasso, a partir de una noticia, pues recreó un cuadro donde aparecen cuerpos retorcidos. Picasso, en la etapa cubista, lo que hacía era abatimientos de los planos, y entonces ese abatimiento de los planos, pues, se daba muy bien para reflejar esa atrocidad, ¿no? Cuerpos fragmentados, rotos, mezclados con animales. Y entonces podemos decir que del cuadro del Guernica, que es el típico ejemplo cuando se expone lo sublime en el arte contemporáneo, pues no podemos decir que es una escena bella, es una escena sublime en el sentido de que, que apreciamos la estética de ese cuadro, pero no en torno a lo bello, sino al sentido, al mensaje que el cuadro quiere reflejar, en este caso lo que es la atrocidad de las guerras.
Si tenéis alguna pregunta, como siempre, me podéis intervenir. Bien, ¿qué es lo que se cuestiona con el LANART? Con el LANART se cuestiona prácticamente todo en el arte, ¿no? En primer lugar, se cuestiona que las obras de arte no estén encerradas en un museo, ¿no? Entonces, hay una ruptura que va en contra de la mercantilización del arte. Entonces, vamos a ver que muchas obras de LANART no se pueden mercantilizar, no se pueden vender, no se pueden comprar, ¿no? Porque muchas se remiten a intervenciones que hay en la propia naturaleza. Se cuestiona también el objeto de arte. ¿Qué es el objeto de arte? En muchos casos, el objeto de arte es la misma contemplación o el paseo por un bosque o la contemplación de un amanecer. Entonces, ya el objeto de arte no es algo que ha sido producido por el ser humano, sino que es un objeto que yo lo convierto en un objeto estético, en objeto de contemplación. Entonces, ahí la naturaleza se convierte, en esa contemplación, se convierte en un objeto estético, en una obra de arte. Entonces, ya no es, aquí hay una ruptura muy fuerte con lo que es con la obra de arte, que no es aquella que está en el museo, que está en la galería, sino aquello que yo le concedo un valor estético. Entonces, un rascacielos puede ser un objeto estético y se puede convertir en una obra de arte. Se cuestiona también lo que es también el concepto de artista, porque si no estamos contemplando un amanecer desde un lugar determinado, de una mirada determinada, ¿quién es el creador? En ese caso también, en esos casos, el objeto como el objeto se disocian. Entonces, eso también tiene mucho que ver con esa dimensión ontológica de romper con esas dualidades en el arte, de el artista y la obra de arte. Con el LANART también se intenta disolver esa dualidad. Un poco, creo que en alguna de las clases anteriores, creo que en la de ecología profunda hablábamos de esas rupturas ontológicas, esas rupturas entre sujeto y objeto. También hablábamos de esas rupturas ontológicas con el primer texto, ese texto de antropología, que en algunas culturas del Amazonas, pues esa separación entre el ser humano y la naturaleza, pues no estaban tan claras. En este caso, esa ruptura ontológica, esa ruptura entre el artista y la obra de arte, también se disuelve. Y también el mismo concepto de arte también se empieza a romper, y aún no sabe muy bien qué es una obra de arte, porque también en algunos casos de LANART tienen que ver con el arte conceptual, es decir, con la idea que yo voy creando de arte, que en muchos casos puede ser, por ejemplo, una vivencia. El típico caso es la contemplación de un amanecer o un atardecer. Es la experiencia. De nada sirve que yo la pueda fotografiar, que yo la pueda pintar, que busque la mímesis, que busque la imitación de lo que yo estoy contemplando, sino que en este caso es una experiencia y por lo tanto es una experiencia intransferible. Entonces, en muchos casos, el artista de LANART busca experiencias. Y esa experiencia se transforma en lo que es en obra de arte. Es decir, la experiencia estética sería una obra de arte. Entonces, como veis, se disuelve lo que es la cuestión ontológica que habíamos visto en las primeras clases. Aquí se disuelve en lo que es en un plano estético. Y también hay rupturas. ¿Sí? Disculpa, en esa, yo no sé mucho, pero en esa línea como del arte como a la experiencia, va como en la línea de los situacionistas también, ¿o no? Tienen influencias, sí. Lo que es el LANART tiene muchas influencias. Sobre todo yo creo que, y eso creo que en el texto que habéis leído de Introducción al LANART, ahí habla de ¿cómo se llama? El del urinario, el artista este. Duchamp.
Duchamp. Sí, Marcel Duchamp. Marcel Duchamp empieza a romper con lo que es, podríamos decir que es uno de los grandes vanguardistas del arte del siglo XX. Y el Lanar va a tener muchas influencias, y podríamos decir que cada artista va a tener sus propias particularidades. Y luego también, entonces, va a haber muchas influencias de los situacionistas, de Fluxus, de la performance, eh, del arte conceptual. Entonces, y realmente podríamos decir que cada corriente, cada vanguardia se podría derivar lo que es en un tipo de expresión de land art. Por eso también es el land art dentro de todas estas vanguardias o neovanguardias es como es la más ecléctica, es decir, que puedes encontrar influencias de un montón de autores e incluso puedes categorizar obras de land art que incluso igual el propio artista no lo ha categorizado o no lo veía así, porque si para mí esa obra lo veo yo desde la perspectiva de land art, es land art. O sea, ya el autor tampoco pierde protagonismo. E incluso al revés, yo puedo hacer una obra de land art y otra persona lo puede ver desde otra perspectiva, lo puede ver, bueno, eso no es una obra de land art, sino que es una performance. Entonces, se diluye el concepto de arte, el concepto de objeto, la dimensión ontológica, la dimensión epistemológica también se empieza a diluir también, porque ya al diluirse, y eso es una de las implicaciones también de la disolución ontológica entre artista y obra de arte. Entonces, si esa dualidad se diluye, la cuestión del conocimiento o la estética como camino de conocimiento también se diluye. Estamos ante esas concepciones que hablábamos en las primeras clases, esas concepciones monistas. Entonces también eso es interesante. Y también se diluye también el concepto de categorización del arte. Entonces, ha habido autores que sí, que se han categorizado ellos mismos como autores que están en la línea de land art, y ha habido otros tantos que no, que incluso no han aceptado, han creado otro tipo de conceptos. Se puede hablar de intervenciones, de performance. Entonces aquí vamos a encontrar mucha discusión. Entonces, eso también es lo interesante, ¿no? Que es una concepción del arte que es absolutamente abierta. Va a depender de nuestra mirada, de nuestro marco teórico, de nuestras concepciones, y vamos a encontrar muchos ejemplos. Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos un castillo hecho de arena, algo que es totalmente efímero, que con el viento, con la primera lluvia se va a deshacer. Y para muchos puede ser un juego, es jugar hacer castillos de arena, pues es un juego que los niños siempre lo han hecho. Pero para otra persona puede ser una obra de land art, es decir, una obra donde es una obra efímera, está compuesta con los elementos, en este caso con la arena de una playa, y se refleja pues un poco el sueño de una persona. Un sueño, como todos los sueños, es totalmente efímero. Puede ser. Podría ser considerado como una obra de land art. Para muchos no es land art, pero para otros podría ser una obra de land art. Y de hecho hay muchas obras que se componen de los mismos elementos. Por ejemplo, una persona podría hacer la imagen de un hombre o de una mujer, y eso en algunos casos, algunos la podrían tildar también de land art. O en este caso, que este es en el país, este es el Bosque Encantado, es en Vizcaya, País Vasco, donde un pintor, un artista, pintó los árboles, y desde cierta perspectiva se crean formas, se crean figuras, se crean personas, círculos, arcoíris. Entonces una persona va recorriendo el bosque, y entonces tiene que andar buscando la mirada para encontrar la forma. Entonces, la obra de arte es ese proceso, esa experiencia de caminar y de buscar y de encontrar. E incluso uno puede, lo mismo que sucede con las nubes, puede
desde ciertas perspectivas puede crear sus propias imágenes. Aquí abajo tenemos el Peine de los Vientos en San Sebastián, del escultor Eduardo Chillida. Aquí el del Bosque Encantado es de Ibarrola, y ese es de Eduardo Chillida, donde son estas figuras metálicas que vienen a simbolizar la industria vasca. Es un peine que peina el viento que viene de la mar. Y luego hay unos orificios donde entran las olas. Y aquí, Sí. una pregunta, bueno, como dentro de estos cuestionamientos que seguramente han surgido como de land art, no sé, me pregunto también hasta qué punto el considerar o el darle un sentido estético requiere de la intervención humana. Es decir, bueno, primero partiendo de que se supone o que esto empieza a partir o a generarse como concepto a partir de los años 60 y 70, pero no sé, por ejemplo, como en qué categoría ingresan también los jardines zen o los jardines que se hacían en los palacios, los laberintos, donde al final también eran intervenciones humanas a la naturaleza y aún así de alguna forma querían como exaltar el sentido de la naturaleza y parten desde mucho antes de los 60 o los 70. Y bueno, entonces como que me genera esas dos dudas, como hasta qué punto requiere siempre como de la intervención humana para darle su sentido estético o hasta qué punto es en sí por las creaciones como tal que tiene la naturaleza, por ejemplo, como los plancton bioluminiscentes, que en el fondo son toda una experiencia como de arte desde la misma naturaleza y no han sido, no son una producción humana, no requieren como de darle sentido estético a través de la mirada humana, o hasta qué punto sí lo requieren para ser considerado land art, y por qué surge como este concepto recién entre los años 60, si bien desde antes ya se han visto manifestaciones como en esto, en los jardines zen, como incluso ahora también en otras corrientes se hace, por ejemplo, en la arquitectura desde el paisajismo, desde pensar cómo se va a diseñar un parque, como hasta qué punto se manifiesta también como una idea de land art. Sí, el sentido estético lo da uno. O sea, uno puede contemplar un jardín y le puede parecer precioso y ahí le estás añadiendo un sentido estético. O sea, está ahí. O sea, depende de los ojos. Y evidentemente los jardines se pueden concebir como obras de land art. Es decir, lo pasa, por eso he dicho en un principio que es un concepto absolutamente amplio. Y cuando digo amplio, está abierto y está abierto a lo que es a infinitas interpretaciones. Entonces, por lo general, cuando cuando se hacen retrospectivas o cuando en los museos se hacen igual, le dedican igual un espacio a la art, por lo general suelen invitar a autores que ellos se autodenominan la art. Es decir, yo no sé si Eduardo Chillida se consideraba un escultor de la art, no, y tampoco no lo veo en los catálogos, pero tranquilamente podría, si él se hubiera puesto la etiqueta, me supongo que todo el mundo lo hubiera aplaudido y tenía unos proyectos que son muy similares a proyectos de otros artistas de la art. Entonces, aquí uno le pone la etiqueta, si uno le pone la etiqueta a Eduardo Chillida, de la manera que uno le puede poner la etiqueta de la art, por ejemplo, a un jardín zen, que es una intervención humana con un simbolismo determinado, donde parece que hay una intervención, pero sí hay intervención a diferencia del jardín victoriano, como el de Versalles, ¿no? Donde hay una geometría, cosa que también hay una geometría en el jardín japonés, pero son geometrías totalmente diferentes, ¿no? En los jardines victorianos pues son cuadriculados, mientras que en el jardín zen no sucede lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, también los incas, cuando en su concepción de la urbanización de sus ciudades, también se inspiraban en la naturaleza, le daban forma de cóndor o le daban forma de jaguar o de otros animales simbólicos para ellos, y buscaban lugares donde esa fisonomía más o menos ya estaba o casi estaba. Entonces lo que hacían era
pues con ciertos retoques, pues acababan una forma que ya era preexistente a la ciudad. Por ejemplo, en el caso de Cuzco, tiene una forma esa ciudad. Entonces, contestando a tu pregunta, la categoría la pone uno y claro, cuando uno pone esa categoría la tiene que justificar. Pero muchas cosas pueden ser consideradas land art. En el texto de Tony Araquejo hablaba, ¿no? Si considerar land art, por ejemplo, las manos pintadas que encontramos en las cuevas o las pinturas rupestres, o si se puede considerar como land art Stonehenge, entonces, o los monumentos megalíticos. Entonces, lo que sí han hecho algunos artistas land art es inspirarse, por ejemplo, en lo que es la pintura rupestre. Algunos se han quedado fijados con la cuestión de la huella que deja uno esas manos pintadas en la pared, que se encuentran en muchas cuevas. Y entonces algunos lo que han hecho es en vez de con las manos, las pisadas, ¿no? Por ejemplo, uno hacer una línea recta con el pie en lo que es en el desierto de Atacama, que uno sabe que esa línea va a quedar por bastantes años intacta, ¿no? O algunos consideran incluso como obra de land art la primera huella que dejó el hombre en la luna de Neil Armstrong. Entonces, lo que a mí me parece que es interesante porque tanto el concepto de arte, el concepto de obra de arte, el concepto de artista se diluyen, ¿no? Entonces, lo que se busca es la experiencia estética más que la construcción de la obra. Incluso en algunos casos, como en la obra que nosotros hemos visto en el vídeo, ahí lo más importante es el proceso, y es un proceso de comunión con la naturaleza, de comunión con el bosque. Casi es lo que es el hacer una espiral con hojas, con colores degradados que van del amarillo al rojo, parece casi como un acto de contemplación, ¿no? Entonces, es un objeto estético que con el viento se va a desaparecer, ¿no? O el Y mismo aquí, autor, ¿sí? y en eso me surgió otra pregunta. Em, para usted, ¿cómo definiría o, si no sé, de qué manera definiría la estética? La estética es una de las grandes ramas de la filosofía que opera sobre las cosas que son bellas, sobre la cuestión, pues, lo sublime, con esas percepciones que tiene el ser humano hacia ciertos objetos, ¿no? Entonces, dentro de la estética también está también la experiencia estética, ¿no? Es decir, que es un poco en lo que es en algunas corrientes de arte, es más importante el proceso que la obra en sí, ¿no? Entonces, la estética ha tenido, al igual que en las otras corrientes de la filosofía, ha tenido muchas concepciones, ¿no? En el caso de la estética clásica griega, pues ya en Platón encontramos que la belleza, que es una de las grandes ideas, pues está vinculado a la ética y está vinculado también al ser, ¿no? Entonces, se buscaban, por ejemplo, las esculturas respondían lo que es a unas formas y a unos patrones, ¿no? Si, por ejemplo, el canon de Policleto consistía en que el cuerpo humano debía tener la altura de 7 cabezas. Entonces hay una proporcionalidad entre la cabeza y la altura de la escultura humana. Y es porque tenían una concepción de la estética muy vinculada a la geometría. En la Edad Media, pues la estética va a girar a lo simbólico, entonces se manejan con colores básicos. No se busca la mímesis, si las esculturas medievales no son miméticas, es decir, no intentan reproducir exactamente la realidad, sino que simbolizan algo, ¿no? Por ejemplo, si vemos una escultura de la Virgen María de la Edad Media, pues no es que el escultor, aunque pudiera tener mucha habilidad para construir una estatua que fuese idéntica a un ser humano, en eso no se preocupa que tenga ciertas formas, sea una imagen más icónica, más que mimética,
por ejemplo, y en el Renacimiento se vuelve a lo griego y se vuelve a lo mimético, ¿no? Se hacen esculturas que sean más parecidas a la realidad. Y los paisajes son mucho más realistas que los paisajes medievales, que son planos, no tienen perspectiva. La perspectiva surge con el Renacimiento, con el desarrollo también de la geometría. Y entonces, ¿Y qué, a lo largo de... qué ¿Sí? No, perdón, es que, bueno, ¿qué tanto en esa medida tiene que ver la estética como con el desarrollo del ser? Y quiero como contextualizarlo a que por lo general casi siempre se asocia como la estética a un sentido formal. Por ejemplo, no sé, desde mi profesión también me pasa un montón como cuando digo, soy arquitecta, entonces se imaginan como, sí, usted es la que pone linda las fachadas, como a un sentido mucho más lejano como al desarrollo de ser, que por ejemplo para mí no aplica en ningún sentido, sino que tiene algo que ver como con un sentido mucho más profundo. Pero por lo general, y quizás de la forma en que se ha tergiversado como el sentido de la estética desde hace muchos años, y desde como lo vende el marketing, también como que empieza a atribuirse solo un sentido formal, pero no el desarrollo del ser. Sí, bueno, pero yo creo que es un poco, eso se debe un poco a la influencia del positivismo, que deja de lado tanto el plano estético como el plano ético. Y, y bueno, Wittgenstein intentó romper sobre todo el segundo Wittgenstein intentó romper con esa separación de lo estético y de lo ético. Y el positivismo rechazó estas dos corrientes, o estos dos planos de la filosofía, porque es muy difícil objetivar la estética y muy difícil objetivar la ética. Como antes estaba explicando, la ética, sí, no podemos hablar de una ética universal, sino que hablamos de diferentes éticas. Hay éticas que tienen más peso, como por ejemplo la ética cristiana, que está expresada explícitamente en el catecismo. Y con la estética sucede exactamente lo mismo. Hay diferentes estéticas, cada cultura tiene su propia estética y las estéticas se van desarrollando, van cambiando, se van modificando a lo largo del tiempo. La estética nuestra es muy diferente a la griega o a la del Renacimiento. Y eso también está vinculado también, por ejemplo, con la cuestión de la moda, ¿no? O los gustos, van cambiando. Entonces, la estética pues para muchos artistas es un camino, por ejemplo, para Kandinsky, para Tapies, el mismo Chillida, la estética es un camino espiritual, donde eh, es una búsqueda, la obra no es tan importante, aunque luego estos caen en el mercantilismo de la obra, porque la venden y, bueno, y viven de ello, pero para ellos es una búsqueda de su propio ser. Entonces, el trabajar con el hierro, con la madera, con la piedra, en el caso de Chillida, es explícito. En el caso de Tapies también, que es otro pintor, escultor vinculado al arte povera, él tenía mucha influencia del arte oriental, y el arte oriental, en el caso del taoísmo, en el caso del arte chino, del arte japonés, sobre todo vinculado al budismo, es un camino de vida. O sea, que viene reflejado bajo el ideograma Do, de ahí viene el Judo, Karate Do, Aikido. Ese Do significa, en japonés significa camino, vía, ¿no? Entonces, para esos artistas, el arte es un camino espiritual. Para otros en el caso de Andy Warhol, pues es un medio además de vivir del arte, también de reírse de los museos, de reírse de cierto intelectualismo o academicismo estético. Casi sus obras son una parodia. Convierte, por ejemplo, lo que es una lata de porotos, la convierte en obra de arte. Entonces, hay una concepción del arte, sacarla de las élites y llevarlo a lo popular, ¿no? De ahí sale el arte pop. Entonces, volviendo a lo mismo, yo creo que esa concepción positivista es lo que ha hecho que la estética y la ética no tengan tanta importancia, pero esto no es tan así. Si nosotros, si cuando un científico tiene que ofrecer sus resultados o cuando tiene que defender su proyecto, o ese científico se viste bien, no se viste de cualquier manera, no lleva el traje que tiene en el laboratorio. Entonces, hay una dimensión estética importante, ¿no? Los abogados, si nos fijamos en los abogados, ¿por qué todos van de saco y de corbata?
eso es una dimensión estética. ¿Hay un manual de cómo una abogada se tiene que vestir? No lo hay, pero es muy importante porque todos saben que si no pueden ir vestidos a lo que es a un tribunal de cualquier manera, tienen que ir vestidos de una manera determinada. Rara vez veremos a un abogado que lleve piercing, que lleve tatuajes en la cara, muy raro, ¿sí? Entonces, la dimensión estética se ha quedado de lado porque tiene una dimensión subjetiva muy fuerte. Y entonces, el positivismo, todo lo que era subjetivo lo rechazaba, aunque la misma ciencia, hoy en día sabemos que la ciencia también es subjetiva, ¿no? Es imposible ser objetivo. Entonces, yo creo que ese es lo que ha primado en el siglo XX y parte del siglo XXI. Pero en el Renacimiento el concepto, la ciencia, la filosofía y la estética estaban íntimamente ligadas. ¿Sí? Y en algunos periodos de la filosofía y la estética ha tenido una importancia bastante fuerte, ¿no? Imaginemos todo el romanticismo, tanto el alemán como el inglés y el norteamericano, donde la estética es el principal discurso. O sea, ya no consiste en escribir de una manera científica con datos duros, sino que la poesía es considerada como un instrumento epistemológico. Y hay filósofos también como Heidegger que con esa influencia que marcó el romanticismo alemán, pues siguieron esa línea de exploración, ¿no? Cómo la poesía es el verdadero, es creador del lenguaje, y al ser creador del lenguaje es creador de realidad. Por lo tanto, un filósofo, si realmente quiere ser buen filósofo, tiene que ser poeta. Eso es el caso de Heidegger. Entonces, es en esta época, sobre todo en una época positivista, en la que la estética y la ética han quedado de lado. Pero eso es muy discutible, y hoy en día yo creo que incluso sería falaz, ¿no? Y a veces vemos cómo la ciencia también recurre a la estética. O sea, sobre todo cuando les interesa vender un producto, lo hacen bonito, o sea, recurren al marketing, y el marketing es pura estética, una estética además de que nos intentan ofrecer un objeto lo que es por su apariencia, ¿no? Que sea agradable al ojo, que sea agradable al oído. Pero yo creo que es que Funciona el en esa marketing. área también se ha limitado mucho como el sentido de la estética precisamente a una condición de cómo se ve y no en qué sentido tiene. Y, por ejemplo, no sé, como quizás de una postura muy personal, me parece que la naturaleza en sí tiene implícito el sentido estético, y no porque quiera verse bonito, sino porque además le resulta parte de sus funciones. Porque de otra forma, entonces, por ejemplo, todos los árboles serían como iguales, porque, no sé, como que creo que cada árbol responde a una estética de acuerdo a la función que requiere. Como un árbol de naranja va a responder a lo que necesita para que surjan las naranjas, o lo mismo el de limón, o bueno, como que cada árbol también afronta un sentido estético de acuerdo a las necesidades que tiene, y no como un sentido de, oh, ¿cómo me veo? No piensan cómo se ve, sino que lo resuelve desde su propio desarrollo, y al final genera algo que visualmente atrae, pero no está como en sí en su sentido estético no está en cómo me veo, sino también en cómo va a desenvolverse como tal su desarrollo. Ya, pero la estética la ponemos nosotros, no es que esté ahí. Sí, nosotros la ponemos, y la ponemos en función de unos cánones, de unas medidas, de unos valores determinados, lo mismo que la ética. Sí. No podemos decir que un león cuando mata a una gacela está mal. Si el león no mata a la gacela, se muere de hambre. Entonces, tanto el discurso ético como el discurso estético, como cualquier otro discurso filosófico, es algo que nosotros creamos. Es un valor, un sentido que nosotros le ponemos en este caso al objeto, en este caso a la naturaleza. Pero decir que la naturaleza tiene una estética, esa estética la damos nosotros. Entonces, nos puede decir que un bosque es armonioso o no es armonioso, o que es caótico. Para un ingeniero forestal, un bosque natural, un bosque que esté sin intervenir, pues le parece feo, ¿no? Porque a un ingeniero forestal lo que le gusta es el manejo, de eso viven, ¿no? Entonces, y el manejo de una manera determinada, pues le va a parecer más bonito o más feo.
Y lo mismo que sucede, por ejemplo, con las matemáticas. Si hablas con un matemático, te va a decir que hay ecuaciones que son bellas, que son hermosas, ¿no? Por ejemplo, la ecuación de Einstein, muchos matemáticos y muchos físicos dicen que es una ecuación hermosa. Es decir, le están añadiendo lo que es un valor estético a una ecuación. Entonces es muy subjetivo. Un poema, lo leemos y nos puede parecer que es hermoso, pero es hermoso en cuanto a su ritmo, en cuanto a la sonoridad, a los recursos retóricos que utiliza el poeta, pero hay poemas de las vanguardias en los que es un poema que le hacen, por ejemplo, a una mesa, y el poema tiene forma de mesa, es decir, las palabras están colocadas de forma que forman una mesa con las palabras. Entonces, la cuestión estética la ponemos nosotros. O sea, yo no me atrevería a decir que la naturaleza tiene una estética a partir de mis ojos que ven eso, ¿no? O el sonido, o el tacto, ¿sí? A través de los sentidos. Sí, porque por eso es una parte de la rama de la filosofía donde yo reflexiono y explicito por qué eso me parece bello, o es hermoso, o es sublime, o es interesante. ¿Sí? Yo hablo de esa percepción que tengo yo, y por eso es subjetiva, porque va a depender de mi propia mirada. De la misma manera que a mí me puede gustar la poesía dadaísta, pues a otro le puede gustar la poesía surrealista. ¿Sí? ¿Podemos decir que la poesía dadaísta es superior a la surrealista? No. También podemos discutir de una manera peregrina que es más bonito un amanecer que un atardecer, pero eso es totalmente, absolutamente relativo. ¿Sí? Entonces, para una persona el amanecer puede ser una experiencia hermosa, una experiencia estética muy bonita, y para otra persona, pues un amanecer es un amanecer, es algo que está ahí. Para otra persona una piedra puede parecer un objeto bello, y para otra persona, pues una piedra es una simple piedra. Y lo que sucede con los monumentos, con la escultura, con todo. Entonces, la experiencia estética es algo que en cierta manera es un disfrute cuando estás observando, cuando estás contemplando algo. Y pueden ser de muchos tipos, pueden ser visuales, táctiles, espirituales, en el caso que sean abstractos. Entonces ahí tenemos mucha variedad. Y lo mismo que sucede con la ética, es decir, tenemos un montón de corrientes estéticas y hay una reflexión impresionantemente grande, ¿no? Aún se sigue debatiendo lo que es arte, lo que no es arte. Para algunos filósofos del arte, no sé, pues la performance no es arte, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en el caso del art se sitúa también, al igual que la performance, se sitúa en ese borde donde la definición es muy escurridiza, se nos escapa de las manos, del lenguaje, y entonces es muy difícil de llegar a una definición propia, ¿no? Es decir, yo puedo crear mi propia definición, pero no va a ser una definición válida para todos. ¿Sí, Jean-Paul? El arte necesariamente tiene que tener como una finalidad de contemplación, sea personal o colectiva, o podría tener un fin como un poco más allá, como, no sé, por ejemplo, con Eduardo y otra compañera que creo que no está, o sea, que no está en este ramo, participamos en una charla de un profesor de Oxford, me suena, que, que escribía libros sobre economía ecológica y le había dedicado harto tiempo también a la fotografía. Entonces había hecho un libro sobre fotografía de algunos paisajes, entendí yo, con la finalidad de provocar un cambio en las personas a través del arte, con mayor respeto al medio ambiente. Entonces puede ser que sea, o sea, sería una nueva categoría, ya no sería llamado arte, si es que tuviese ese fin, o sea, no necesariamente de que algo es bonito, feo o ordenado, desordenado, sino con un fin, o sea, mostrar algo con un fin, así. Sí, en eso consiste la performance. En eso consiste la performance. Hay una intención de crear un efecto, lo que es en el espectador o en el otro, ¿no? Pero en el art te puedes encontrar ese tipo de
expresiones artísticas y estéticas, y en otros no. En otros, la obra de arte va a consistir en el paseo por un bosque o en el paseo por la naturaleza, por un glaciar, o hacer una espiral en un glaciar y punto. O sea, entonces, y la única persona que va a estar presente ante esa creación es el propio artista. Y a veces esa creación no va a tener registro, con lo cual la única persona que va a contemplar esa obra de arte es el propio artista. Entonces, por eso digo que es muy difícil de categorizar el land art. Es imposible, porque podemos encontrar autores que claramente sí van a buscar una intención en lo que es en el espectador, y otros no. Y otros no. Y otros la obra de arte va a tener que ver lo que es con ese procedimiento, es decir, con la creación de la propiedad de arte. Entonces, para la única persona que tiene validez esa creación es para el propio artista, nada más para el propio artista. Pues rompe con todos los conceptos de arte, lo diluye, en cierta medida lo diluye, y entonces al hacer una concepción del arte tan diluida, es muy difícil, es imposible definirlo. Inclusive con el arte es casi también imposible definir qué es el arte, porque lo es todo. Lo es todo. ¿Sí? Para estos artistas lo es todo. ¿Sí? Entonces, por eso es interesante. ¿Sí? A mí me parece interesante, pero sobre todo, aparte de estas cuestiones conceptuales con respecto al arte, a mí personalmente lo que más me interesa son las reflexiones, lo que es en algunas expresiones del land art que tienen con respecto a la naturaleza. Entonces, tiene sentido, ¿sí? Que esta disolución del concepto de arte está íntimamente ligada a esa concepción ontológica también, donde también se diluye lo que es esa concepción de artista y de obra de arte. Entonces, eso es lo que le da sentido al land art, y no es una cosa, y no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Entonces, en esa línea es en la que más o menos yo estoy enfocando el land art, ¿no? Es decir, que es una expresión artística, pero al igual que lo hemos visto en lo que es en otros módulos, en otras clases, hay una disolución de esa dualidad, esa disolución entre sujeto y objeto, y en el caso estético, entre artista y obra de arte, donde ya la obra de arte puede ser, como he dicho, lo que es la contemplación de un amanecer. Sí. Quería hacer otro comentario. Lo que pasa es que, bueno, primero me voy a tener que desconectar como un cuarto para las 7, entonces quería aprovechar, porque como siempre al final conversamos más, quería aprovechar ahora para... Perfecto, no hay problema. Sí, me pasó un poco, creo que se interpreto bien como un poco como a Vivi, que me pregunté en algún momento cuando empecé a leer los textos, y pensando también en el trabajo, si es que era necesario que hubiese una intervención humana para que fuese considerado arte. Entonces, lo estuve como dando una vuelta, y después de alguna manera como que me di cuenta que quizás no hemos ido como un poco al extremo de pensar que el ser humano no tiene que intervenir nada. Porque todos los seres vivos de alguna manera intervienen su ambiente. O sea, no sé, las hormigas hacen un hormiguero, el oso, no sé, se afilará las uñas en el árbol y de alguna manera impactan en su ambiente. Pero ese impacto no evita que se pueda seguir reproduciendo el mundo en su forma original, o que se desequilibren los ecosistemas, etc. Entonces quizás no habría que tenerle como tanto como rechazo a la intervención humana, si es que la intervención humana es como un poco volviendo al título del magíster, a escala humana, o sea, claro. en menos, que no afectemos el ecosistema. O sea, podemos cortar un árbol sin que se destruya el ecosistema, y podemos hacer una casa para sobrevivir, pero no cortar todos los bosques y que no haya más árboles. Entonces, claro, sí. no es tan terrible intervenir para crear algo, y por eso me gustó mucho esto, porque
lo que se interviene en un futuro cercano se desarma. O sea, si es que son con materiales naturales, se va a desarmar y va a ser de nuevo parte del paisaje y, y, y se va a acabar, no sé, con una generación o 2 generaciones a lo sumo, pero va a desaparecer. Entonces no va a afectar significativamente el paisaje tampoco. Claro, sí, la gran mayoría de las obras de Lanard son efímeras. Son efímeras. Entonces, a diferencia de esa concepción de la obra de arte que tiene que durar eternamente, ¿no? Como en las pirámides de Egipto o esas esculturas de los egipcios que tienen miles de años. Sin embargo, una obra de arte en Lanard puede ser, y esto es en AMI lo encontramos, empieza a llover, uno se tumba al suelo, está lloviendo y a los 3 minutos uno se levanta y cuando se levanta va a encontrar su propia figura en la carretera o en el suelo. Pero como está lloviendo, esa figura en 2 segundos, 3 segundos va a desaparecer. Ahí tienes una obra efímera. Que luego, bueno, si hay registro, luego ese registro se puede representar en un museo. Pero que se represente o que haya registro, eso es secundario. Es decir, lo interesante es esa experiencia, ese proceso que lleva el artista y que simplemente una sombra o dibujar su cuerpo con lo que es la silueta de su cuerpo con la lluvia, pues eso es interesante. ¿Quién es la persona que ha hecho, quién ha hecho esa obra de arte? ¿La ha hecho la lluvia? No la ha hecho el artista. Lo para que el artista ha tenido esa experiencia de, jugar con la lluvia, con el suelo, con ese espacio húmedo y ese espacio seco, pero es una experiencia totalmente estética y totalmente efímera. O sea, no ha habido una intervención negativa. Sí que ha habido polémicas con algunas obras de arte, sobre todo en el caso de Eduardo Chillida, que quería intervenir una montaña, Tindaya, en las Islas Canarias. Ahí hubo mucha polémica porque, claro, Chillida estaba obsesionado con una montaña, pero en un sentido espiritual, porque la montaña viene a reflejar ese camino de espiritualidad. De ahí tenemos, yo creo que la montaña como morada de los dioses o como camino espiritual lo encontramos en muchas tradiciones, sobre todo en la judeocristiana, la subida al Monte Sión, que hablan los franciscanos, la subida al Monte Carmelo, que hablan los carmelitas descalzos. La montaña tiene un simbolismo muy importante. Y este escultor quería intervenir una montaña que para la gente, para los canarios, es una montaña sagrada. Entonces, para la población les parecía que era un sacrilegio. Es decir, ¿cómo vamos a permitir que una persona venga de fuera, nos vacíe la montaña para crear una obra de arte con una montaña que para el pueblo canario es una montaña sagrada? Es decir, ¿a cuento de qué? Es decir, entonces, hubo mucha polémica con la gente, con la población, hubo mucha polémica también con los ecologistas, con movimientos ambientalistas, porque el hueco que se iba a hacer a la montaña iba a ser grande, claro, porque el escultor lo que quería es crear una especie de que el sujeto se sintiese como una nada, entonces se iban a tallar dentro de la montaña unos cubos muy grandes, muy inmensos, con algunas entradas de luz que van a coincidir con los solsticios de verano y de invierno, con otros, más o menos algo parecido como los que se hacían en las pirámides, ¿no? Pero a lo grande, ¿no? Y entonces ahí hubo mucha polémica. Entonces, claro, los residuos que iba a generar, pues, sacar todo ese material iba a ser aprovechado por una minera, bueno, y era un proyecto muy polémico que al final no se cumplió. No se cumplió, pues, sobre todo por la presión de los movimientos ambientalistas y la presión también de los pobladores que no querían que su montaña sagrada fuese vaciada por un escultor. Pero muchas obras de Lanard son
son de ese sentido efímeras, es decir, que están, tienes que estar ahí, si no estás ahí, pues te la pierdes. Y en algunos casos se hace registro y en otros no. En los casos que se hace registro es porque hay intención de luego, pues bueno, pues mostrarlas en un museo o lo que es en las clases de una universidad. Tienes muchas versiones. Y entonces, claro, en algunos casos hay intervención y en otros casos la intervención es muy sutil. ¿Sí? Y ahí está la elegancia de la obra de arte, ¿no? Es decir, dibujar la silueta mía de mi cuerpo con la lluvia, pues me parece una idea genial. Sí, y es simple, la puede hacer cualquiera, pero a cualquiera no se le ha ocurrido. Si no se le ha ocurrido, bueno, yo voy a dibujar mi silueta con la lluvia. Entonces, yo creo que también lo que andan buscando también los artistas es la originalidad. No, pues no voy a hacer un ángel con la nieve, ¿no? Me tumbo en el suelo, muevo los pies, muevo los brazos, me levanto y ahí tengo la figura de un ángel. Eso es como muy obvio, ¿no? O sea, siempre el artista de la arte busca algo más, algo creativo, algo original, nuevo. Y por ejemplo, a mí esa intervención de dibujar la silueta humana con la lluvia me pareció bastante bonita. Bien, seguimos. Profe, Sí, disculpe, hay una pregunta. Pero, por ejemplo, en la fotografía que usted nos mostraba de los rayos, sí, nos decía que eso, digamos que se mostraba como land art, sí. ¿cierto? Entonces, digamos que ahí no hay cero intervención, pero son solo fotografías. No, O sea, ahí hay una intervención bastante fuerte, porque lo que es este de María lo que hizo fue colocar un montón de barras, todas estaban a la misma altura, en un terreno irregular, en una zona donde hay muchos no rayos, entendí. y entonces lo que hace él crea lo que es, lo que es al crear tantas barras, lo que hace en una zona donde caen muchos Unos rayos, polos. de que en épocas de tormentas se puedan contemplar los rayos. Entonces, a cierta distancia estaban colocadas las sillas y entonces cuando el parte meteorológico indicaba que venía tormenta, pues la gente iba a sentarse ahí a las sillas a esperar a ver los rayos que caían con mucha más con más probabilidad que en otro lugar porque había un montón de pararrayos. Entonces, y estás viendo la caída de los rayos en un lugar seguro. Por eso es una experiencia sublime, porque estás viendo caer un montón de rayos, igual a 500 metros de distancia, pero en un lugar seguro, en un lugar que sabes que no te va a caer ningún rayo porque todos los rayos son atraídos en lo que es a ese terreno. Entonces, ahí hay una intervención, hay una manipulación, pero la experiencia estética consiste, es una experiencia, en este caso, claramente sublime, consiste en contemplar la caída de rayos desde un lugar seguro, esa es la mejor definición que puedes encontrar de lo sublime, tal como lo define Burke y lo define Kant. ¿Qué habéis entendido con esa imagen de los rayos? ¿Qué una imagen así sacada al azar? Paula está sin sonido, por si acaso. Sí, no, había hecho una pregunta. ¿Sí? Hola. ¿Qué habéis entendido con la imagen de Di María? Ya, no había entendido como bien cómo era la intervención, Sí. cómo había sido la intervención. Entonces, por eso pensaba que no, o sea, que era diferente, como que era natural. Pero entonces, como igual los artistas que toman fotos a la naturaleza, o sea, a las flores, como que se dedican a un tipo de cosas, uno a las hojas, a las flores, no sé. Esto no entraría acá en este campo. Si el fotógrafo le pone la etiqueta a Lanar, sí, si no le pone, no. Sí, porque Mm. hasta eso es ambiguo. O sea, no sé, la mayoría de los artistas de Lanar es porque le ponen la etiqueta a Lanar. O sea, por ejemplo, Eduardo Chillida, que yo lo he reflejado en la imagen anterior, él creo que no se considera como un artista de Lanart, ¿no? Sí. Pero yo sí lo veo como Lanart. Peine de los vientos hasta el nombre, hasta Silva la naturaleza. Sí. Pero generalmente este tipo de obras son intervenciones,
y están catalogadas más como otro tipo de un arte más conceptual, abstracto, ¿no? A Chillida siempre se la categorizaba así, ¿no? Pero el land art es también totalmente abstracto. Ahora, si Chillida ahí le pone la etiqueta de land art, pues sería land art. ¿Sí? Y Barrola creo que tampoco le pone que es el del Bosque Encantado, tampoco habla de land art, pero para mí, por ejemplo, yo no tendría ningún inconveniente ponerle como etiqueta de land art. Por eso es lo que pasa que a veces estamos tan acostumbrados a los manuales, ¿no? Es decir, esto es esto, esto es esto, esto es esto, y de repente nos encontramos que, es decir, esto es lo que tú quieras que sea. Eres tú le vas a poner la etiqueta, si quieres le pones y no le pones. Es decir, entonces hay una libertad absoluta a la hora de considerar lo que es land art. Si para ti land art es sacar fotografías de la naturaleza, es land art, pues es land art. Sí. Personalmente, yo estoy hablando a nivel personal. Generalmente cuando se hablan de una persona crea un catálogo de land art, generalmente se remite a los autores que se autoconsideran como land art, o la crítica los considera como land art, pero para mí eso incluso hasta podría ser cuestionable. Entonces, en algunos casos hay intervención de la naturaleza, en otros casos no hay intervención de la naturaleza. ¿No? Y entonces, por eso aquí hablo de orígenes o influencias, ¿no? Si tenemos las figuras de Nazca, tenemos también aquí los petroglifos de Arica, en el norte de Chile, y muchos no lo sé, pero algunos autores de land art se han inspirado y han hecho cosas muy parecidas a los petroglifos o a las líneas de Nazca que solo se ven desde el aire. Entonces, podríamos considerar que esas obras son land art, pues, estamos en las mismas, ¿no? Lo que sí podemos decir que sí que hay influencias de estas figuras y hay autores que lo que van a hacer van a ser, pues también van a crear petroglifos como los de Arica, es decir, juntando piedras con ciertas formas, o también en el desierto de Arica, pues o el de Nazca, pues van a hacer líneas, figuras. Entonces, y los autores las van a etiquetar esas obras como land art. Sí, en el texto de Toni Arraquejo habla mucho más de esas influencias, de cómo el arte contemporáneo vuelve a ese supuesto arte primitivo. En el caso, Lévi-Strauss, entonces, también en un texto también que justo también salió en los años 70, El pensamiento salvaje, como que en ciertos sentidos el ser humano no ha avanzado tanto, es decir, que tenemos casi el mismo coeficiente de inteligencia que nuestros ancestros de hace 10.000 años, y tenemos un sentido estético pues probablemente diferente, porque estamos en épocas diferentes, pero los neandertales también tenían sentido estético, y eso lo vemos por los restos que han dejado, las pinturas, sabemos que realizaban rituales. Entonces, es diferente, ¿no? También el land art algunos también lo han vinculado con la cuestión del New Age. Ahí tengo ciertas imágenes de un campo de trigo de Inglaterra, donde son figuras como abstractas, extrañas, no se sabe muy bien quién las hace o de dónde vienen. Algunos dicen que de los extraterrestres, o otros dicen que son expresiones de Gaia, es decir, que hay mucha mezcla. Y hay otros artistas que van a hacer algo parecido. En este caso tenemos aquí la obra de Oppenheim, en el que hace una serie de líneas con un tractor, también en un campo de trigo, ¿no? Creando una especie como de ondulaciones, ¿no? El campo de trigo con esas formas, al arar de forma ondulatoria, pues quiere crear una especie como de mar, ¿no? De mar en la tierra. Bien, el contexto del land art está contextualizado por esos momentos de los años 60, 70, donde empieza a emerger una conciencia ambiental. También vimos con
con los textos de Rachel Carson, Aldo Leopold también, que los desastres de la naturaleza se estaban empezando a evidenciar el impacto del ser humano en el planeta ya empezaba a ser visible y luego pues lo que es todo el contexto histórico, ¿no? de la guerra de Vietnam, lo que eso supuso también para la naturaleza con el lanzamiento de bombas químicas, el movimiento feminista, movimiento contracultural o underground, según como lo queramos llamar en Estados Unidos, mayo de 68, las revoluciones estudiantiles. Entonces, esto es un contexto que los artistas no van a ser ajenos a ese momento histórico y también pues es de la misma manera que vamos a encontrar que los estudiosos de la literatura van a empezar a hacer estudios de cómo se ve la naturaleza en las obras literarias, de ahí nace la ecocrítica, pues en el ámbito estético, ámbito artístico, pues sucede exactamente lo mismo. Y al igual que en la ecocrítica, pues va a haber personas que le van a poner esa etiqueta, arte, land art, earth art, arte reciclable. El arte pobre también ciertamente está vinculado, porque utiliza mucho material de reciclado, no utiliza material noble, sino el material que va encontrando algunos artistas que van encontrando en la basura. Entonces, ese es el contexto, ¿no? Y por eso luego también cuando el hombre llegó a la luna, ¿sí? que por primera vez se contemplaba el planeta Tierra como una unidad. Es la primera vez que el ser humano ve el planeta como una unidad. Entonces, luego también por el ámbito de la ciencia, la hipótesis Gaia de Lovelock, que también surge a finales de los años 60, principios de los años 70. Entonces son cuestiones que el momento histórico van a llevar a algunos artistas también a seguir en esa línea, ¿no? Esa línea también rupturista de romper con los museos, museos que en muchos casos son mafias, ¿no? Porque los que dirigen los museos son los que deciden a qué artista le van a dar fama o no. Y también un contexto político en el que también se empezó a invertir mucho dinero en arte, ¿no? Sobre todo en los años 60. Profe, ¿Sí? en un comienzo, cuando empecé a leer los textos, yo me imaginaba que el land art se vinculaba más con, como usted decía, con el uso de materiales nobles. Entonces, a veces uno veía la intervención, ¿cierto?, de pintura en las rocas, que se exponen a otro tipo de material, o a lo mejor materiales reciclados. Al final, todo eso queda como en el mismo concepto, y no se hace la diferenciación. Al final el punto central sería el usar la tierra, la naturaleza como el lienzo, por así decirlo de alguna forma. En algunos casos sí y en otros no. Es por eso es difícil de poder definir y de poder concretar en cuanto a objetivos, en cuanto a si se quiere que haya impacto en el espectador o no, si se quiere que haya espectadores o no haya espectadores, si se quiere que haya registro o no haya registro. Entonces es muy ambiguo el arte. De hecho, yo creo que de las corrientes de arte es la más ambigua, la más exigua, no se deja atrapar conceptualmente. Y en un caso puede ser también, como aquí tenemos en la imagen, esta es la figura de una persona que hizo un laberinto con surcos en la arena. Que durará 2 días, un día durará como mucho. O sea, a los 3 días no va a desaparecer. Aquí tenemos también una línea que se traza con el pie, lo que es en los Himalayas. Y la única persona que vio esto fue el propio artista y él hizo registro y tenemos registro, pero el mismo artista hizo otras cosas en los Himalayas sin registro y quedaron en la experiencia del propio artista. Entonces, yo creo que es muy amplio el land art en ese sentido. O sea, sí, la imaginación, como se suele decir, la imaginación al poder. Entonces,
A veces podemos utilizar objetos de la naturaleza como objetos... Ahí, por ejemplo, hay una intervención de Lanard que es enterrar no sé qué, a 45 grados lo que es una serie de Cadillacs en lo que es en la arena. También también es una obra considerada como obra de Lanard. O las performances o las intervenciones que hacen los ambientalistas también para reclamar lo que es por un conflicto ambiental o por cualquier asunto. Eso también, yo personalmente también lo considero Lanard. Esas intervenciones, esas performances en las que se está luchando por la naturaleza, también las veo como dentro de Lanard. Es decir, que están todos los abanicos dentro de Lanard, ¿no? Es como si, por ejemplo, a tu ventana de la casa le pones un marco y, bueno, es decir, lo que estás contemplando es la calle o la naturaleza, lo que veas, y bueno, ahí tienes tu propio cuadro. Cada día va a ser diferente porque todos los días son diferentes. Eso también podría ser una obra de Lanard. Es decir, que es muy difícil de poder conceptualizar y poder delimitar, a diferencia de las otras corrientes artísticas, ¿no? O sea, artísticas como por ejemplo cualquier vanguardia, en la que muchas de ellas iban acompañadas de un manifiesto. Entonces se consideraba, entonces aquellos artistas que se escribían a ese manifiesto, pues entraban dentro de esa corriente artística, ¿no? Como el dadaísmo, el surrealismo. Son corrientes que parten de un manifiesto. Sí, varios artistas se juntan y construyen un manifiesto, y entonces todas aquellas personas que se escriben a ese manifiesto entran dentro de esa corriente vanguardista, ¿no? Entonces, por eso tienes el manifiesto dadaísta, el surrealista, etc. Aquí vemos, aquí podemos reflejar algunas etapas de Lanard. Esto lo he sacado de los textos que se he dado de lectura obligatoria. En la primera parte vemos que hay un intento de conquista de nuevos territorios. Ya vemos que en ese sentido ya Lanard se escapa del museo, de la galería. Entonces ya la obra de arte difícilmente se va a poder llevar al museo. A lo sumo, pues lleva el registro, es decir, las fotografías o el vídeo que uno saque o obtenga en el proceso de construcción o de elaboración de la obra de arte. Entonces, pues se van buscando lugares como los Himalayas, lugares que... aquí tiene una clara influencia del romanticismo, sobre todo del romanticismo alemán, en el que los pintores se adentraban en la naturaleza para buscar paisajes que para ellos eran sublimes, donde se mostraba la inmensidad del mar, del océano, del paisaje, ¿no? Que eso lo contempla uno en lo que es al borde del mar, o lo puede contemplar también en la cima de una montaña. Entonces los artistas se adentraban en la naturaleza, cuanto más peligroso mejor, porque la experiencia estética va a ser más fuerte, y luego desde sus casas pues van expresando esa concepción de la inmensidad de la naturaleza, ¿no? Entonces eso lo podemos ver en algunos cuadros del romanticismo alemán, o en el caso del romanticismo inglés podemos encontrar cuadros donde un barco pues está rodeado de grandes olas, y entonces como también para reflejar también el aspecto sublime de la tormenta, de una tormenta en el mar. Pero también teniendo en cuenta que el romanticismo lo que pretende a la naturaleza la utiliza como excusa, porque el objetivo final es mediante la metáfora de la naturaleza, es expresar ese sentimiento que uno lleva dentro de sí. Ese es, al menos, como una de las características del romanticismo. En una segunda etapa encontramos la nostalgia del origen humano. Entonces ahí podemos encontrar los laberintos, ¿no? Donde el laberinto viene a simbolizar el camino, el sendero de uno mismo hacia su interior, el encontrarse a sí mismo con los obstáculos que uno va creando en el propio laberinto, y que son figuras que también las vamos a encontrar también hasta en la prehistoria. Es decir, que son como figuras arquetípicas, ¿no? Que han estado a lo largo del tiempo, algunas veces con cierto sentido iniciático, esotérico, espiritual. Y luego vamos a encontrar también una etapa ya más actual,
que es un compromiso con el ecologismo, con el ambientalismo, donde también el artista pretende concienciar a sus contemporáneos la importancia de la naturaleza, la apreciación estética de la naturaleza. Entonces, si hay una apreciación estética de la naturaleza, eso puede implicar que la cuidemos. Y luego ya en lo que es una etapa ya mucho más actual, una crítica al sistema, donde la performance tendría un rol bastante protagónico y donde pues, se utiliza la performance, donde el cuerpo se coloca como cuerpo de protesta para lo que es reivindicar un conflicto ambiental, por ejemplo. Bien, el concepto, mira, aquí está la imagen que antes expresaba, ¿no? Esos son Cadillacs que están enterrados a 45 grados y realmente pues es concebido como también es como una de las obras clásicas de la. Entonces aquí lo que estamos utilizando es coches que ya están usados, que las han sacado de un cementerio de coches y ese objeto que en función había acabado en un lugar para su reciclado o para su desecho, pues es utilizado como obra de arte, ¿no? Y entonces aquí también hay una crítica al sistema, hay toda una reflexión conceptual bastante interesante. Bien, entonces, en cuanto al concepto, ya hemos hablado que es un concepto que difícilmente lo vamos a poder plantear en una definición, como igual en otras corrientes artísticas. Y en ese sentido va a tener mucha influencia del arte conceptual, ¿no? Entonces, donde hay un replanteamiento tanto del concepto de espacio como el concepto de tiempo, que es un poco lo que va a caracterizar prácticamente a todo el pensamiento occidental y sobre todo moderno, donde si seguimos a Kant, el espacio y el tiempo son dos intuiciones puras a partir de las cuales nosotros organizamos nuestra experiencia. Entonces, estas dos categorías, tanto el espacio y el tiempo, se van a tensionar a partir de la obra de arte de Lannart o de la experiencia en la creación de la obra de arte. Y en otro sentido, hay todo un cuestionamiento a la sociedad, a una sociedad de consumo, al capitalismo. Hoy hablaríamos del neoliberalismo, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que aquí presento, pues ese consumismo del vehículo, que en Estados Unidos es bastante fuerte, pues bueno, pues hay todo un cuestionamiento, ¿no? De cómo este modelo de vida realmente nos está enterrando o vamos en este caso, hacia la muerte, ¿no? Hacia el hoyo. Arte en y para la naturaleza. Entonces, en algunas obras de arte vamos a encontrar que en algunas obras no hay espectador, sino que el único espectador es el propio artista. Entonces, puede haber un espectador en un segundo plano en el caso de que el artista decida crear registro, ¿no? Entonces, va a haber artistas que van a estar a favor del registro, de sacar una fotografía o sacar un vídeo, y otros que no. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la performance. Hay artistas performáticos que no tienen un registro. Entonces, si le pides el book a esos artistas, dirán que no. Que ellos, cuando hacen performance, hacen una única performance y solo está visible para aquellas personas que están ahí. ¿Sí? Entonces, eso también es todo vamos a encontrar artistas con espectadores y otros en los que no hay ningún espectador. En la mayoría de los casos es un arte efímero. En este caso, pues bien, pues el artista ha creado una espiral con témpanos de hielo. Entonces, pues a las horas, cuando el sol pegue con más intensidad o cuando se aumente la temperatura, pues se va a derretir. Y en este caso, en términos estéticos nietzscheanos, es un arte dionisíaco, es un arte del presente. ¿Sí? A diferencia del arte apolíneo, que es el arte que está pensado para acabar en una galería o en un museo. En este caso es un arte que está en el contexto de la naturaleza y como todo lo que hay en la naturaleza es efímero, por lo tanto es efímero y no busca la perpetuidad
como en el arte más clásico, ¿no? Al que estamos acostumbrados todos. En muchos casos, lo importante es el proceso, esa concentración, esa unión con la naturaleza, esa sensibilidad que el artista tiene con la naturaleza. Entonces, el resultado es lo de menos. Además, en muchos casos, pues, sobre todo van en las obras de Andy, para construir esa espiral, pues, puedes imaginar la cantidad de intentos que habrá hecho, ¿no? En uno de los vídeos, en uno de los vídeos se ve cómo va creando ese tipo de formaciones con el agua. Y aquí digo que a veces que se realiza un registro, pero no en todos los casos. Sí. Hay casos en los que no hay registro, entonces la obra queda reflejada solo en el artista. Y aquí también esta es una definición de Smithson que dice: un artista puede realizar arte simplemente con lanzar una mirada. Una serie de miradas pueden ser tan sólidas como cualquier cosa o lugar, pero la sociedad continúa estafándole al artista su arte de mirar, valorando solo los objetos de arte. Entonces, para estos artistas, cualquier cosa puede ser susceptible de convertirse en objeto de arte. O sea, como he dicho al principio, un amanecer puede ser considerado como una obra de arte, y el contemplar el amanecer puede ser toda una experiencia estética. Entonces, el espectador puede apropiarse de la obra de arte, y entonces, sin necesidad de tener de poseerla como los objetos, ¿no? Entonces, aquí hay un cuestionamiento de la obra como fetiche, ¿no? Y sobre todo en unos momentos en que cada vez las obras cuestan más. Es decir, compras los precios que puede costar hoy en día un Picasso, un Miró, un Dalí, un Rembrandt, en lo que pueden ser desorbitantes, ¿no? Entonces, como que para muchos artistas eso no tiene sentido, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces hay toda una crítica, un cuestionamiento al arte de museo, al arte de galería, en el que se ha convertido en un fetiche y por lo tanto se ha perdido todo valor estético. O sea, la obra de arte se ha convertido en un objeto mercantil, que está mercantilizado, que tiene un precio. A veces ese precio va a depender de la oferta y de la demanda, y estos artistas intentan al menos romper con esa concepción mercantilista del arte. Bien, aquí se aparece mejor la figura no creo que es la misma, de Walter de María, Campo de Relámpagos. Estas son las varas, todas las varas están instaladas a una altura, son un montón, y entonces cuando hay tormentas, pues la probabilidad de ver que caigan rayos es bastante alta, y entonces uno tiene que estar, la experiencia se convierte todo en una experiencia estética en la que uno tiene que ir a puede que vea rayos, puede que no. Entonces, y además está en un lugar seguro, en un lugar que sabe que no le va a caer un rayo, es decir, que va a haber un rayo con absoluta seguridad. Y entonces, aquí, en el caso de Walter de María, trabaja con el concepto de lo sublime, al igual que un concepto que fue muy trabajado por los artistas románticos, ¿no? Entonces, aquí vemos un cuadro de los Friedrich, Caspar Friedrich, de contemplación de esa inmensidad del paisaje, y en este caso pues tenemos lo que es la contemplación de unos rayos en la que pues lo que es la gente iba a ver los rayos, entonces esa experiencia se convierte en una experiencia sublime. También vemos esa búsqueda de los orígenes del ser humano, y entonces hay artistas, que en este caso Richard Long, que lo hace en esas excursiones a los Himalayas, empezó a hacer intervenciones con los materiales que iba encontrando allá, y en este caso Long lo que hace es crear una especie de cronlech. Cronlech son figuras megalíticas, que son piedras que están colocadas en forma de círculos. Aquí también, este es el menhir y un cronlech. Aquí está el cronlech y un menhir. Estos en la antigüedad
eran monumentos funerarios. Y eso sabemos porque lo que es debajo de esos crónex se han encontrado restos humanos. Entonces, antiguamente, pues, en las tumbas tenían estas formas de crónex, formas de menires. Y en el caso de Long, lo que hace es, pues, hace una especie de simulación y crea figuras, crea menires, crónex, pero en este caso no son objetos funerarios como eran en la prehistoria. Entonces hay un acercamiento, hay un diálogo, un ready-made también con los monumentos prehistóricos, pero en este caso estético. Y luego el lugar, ¿sí? El lugar donde son colocadas estas piedras, ¿no? Entonces vemos que hay un paisaje de los Himalayas impresionante, que es el estar allí y el colocar unas piedras es un acto simbólico, ¿no? Donde realmente todo es una obra de arte. Bien, aquí también tenemos dos comparaciones. Aquí está una araña de una de las imágenes, figuras más clásicas de Nazca. Y aquí tenemos una intervención de Acer, también en forma de araña. Y es una intervención también, pues, que también está vinculado también con utilizar el arte para lo que es para lugares que están destrozados o como puede ser lo que es los socavones de una mina, darles, intentar recuperar esos paisajes de destrucción, entonces en lo que es en un paisaje estético, un paisaje creativo, ¿no? Entonces es darle la vuelta, intervenir la naturaleza, sí, intervenir lugares donde el ser humano ha intervenido negativamente y volver a recuperar un cierto toque estético y que sean más amigables a la vista. Entonces ha habido artistas que se han negado a también hacer ese tipo de intervenciones por cuestiones puramente éticas, y otros que han dicho, bueno, si es la oportunidad de que un lugar que es feo, que ha sido intervenido, por ejemplo, por una empresa minera, creando un gran socavón, pues bueno, pues le vamos a dar forma a ese socavón y por lo tanto vamos a revertir ese daño que el ser humano le ha infligido a la naturaleza. Aquí tenemos otro tipo de intervenciones. A la derecha tenemos a Metson, que lo que hace es socavar un hueco en forma de huevo y él meterse ahí, como lo que es simbolizando que el ser humano viene de la tierra. Y entonces esto es una performance donde le sacaron estas fotos y luego posteriormente fueron mostradas en lo que es en algunos museos, en algunas galerías de arte. Y aquí es la performance, ¿no? de volver al origen, a la naturaleza. Hay todo un sentido ecológico, también sexual, donde se concibe a la naturaleza como esa gran madre, ¿no? Esa madre que nos acoge, ¿no? Entonces, el ser humano tiene que volver a renacer y recuperar esa sensibilidad que hemos perdido de la naturaleza. Y aquí tenemos también, aquí lo que se ha hecho, se ha creado la forma de la imagen, pero la mujer está de espaldas. Y entonces se ha esperado que se recubra con hierba, con el tiempo se recubrió de hierba, entonces es una imagen que es una intervención, lo que es en un terreno, pero que luego pues se recubre con hierba y entonces queda mimetizado, queda lo que es con el paisaje, mujer de la tierra. Y aquí tenemos otro tipo de intervenciones donde aparece la espiral. Esta es una intervención bastante grande. Aquí hay una intervención grande de crear una especie muy en forma de espiral en un lugar también, bastante peculiar. Esas son unas salinas y lo que es, hay unas algas que tiñen el agua de rojo y entonces con unas piedras volcánicas de color negro
pues se crea lo que es una especie de espiral, de sendero en forma de espiral. En los bordes vemos que las piedras quedan teñidas por la sal de color de blanco, entonces pues se va jugando con eso, ¿no? Es decir, como también la naturaleza va coloreando lo que es la propia obra del artista. Y luego lo que es recurriendo a las algas, pues las algas lo que hacen es teñir de rojo el lugar de la espiral, de dentro de la espiral. Y aquí también tenemos otra también espiral, pero en este caso también creo que también utilizando también las formas de la naturaleza, ¿no? Lo que es la tierra que se ha utilizado en lugar lo que es para una obra, pues es reunida en este lugar y de esa forma le dan cierta forma lo que es como bonita, ¿no? Podemos decir. Bien, aquí tenemos varias obras de Richard Long. Aquí tenemos una especie también como de cronlets que realizado en los Himalayas, y luego Richard Long fue invitado por un museo y entonces llevó esa lógica, ese sentir, y lo llevó a lo que son los museos. En este caso, aquí la intervención es con piedras también traídas con lajas traídas de los Himalayas, crea un círculo, y aquí también crea un círculo también, pero lo que es también con materiales naturales. Así que tenemos también lo que es la obra de arte en la propia naturaleza, y luego lo que es intervenciones también, creaciones de obra de arte ya lo que es en el propio museo. Cosa que también hemos visto que al principio que hay autores en las que se negaban de llevar la obra al museo, y otros vemos que bueno, pues que también aprovechan de llevar sus obras al museo también, pues también un poco también para también cuestionar lo que es el concepto de obra de arte así. Es decir, que unos reniegan de los museos y otros no. Y luego ya vamos a encontrar lo que es un arte más performático. Estas son performances que se crearon en lo que es en Onogasta, que también estarían vinculadas a lo que es, en mi opinión, a la NART, ¿no? Es decir, en este caso, estas fotografías vienen a mostrar lo que es el impacto negativo que el ser humano está haciendo. Entonces la fotografía se utiliza como un instrumento de denuncia y de concienciación ciudadana. Y aquí tenemos diferentes performances, lo que es de la comunidad de Nonogasta manifestándose lo que es ante los políticos para reclamar lo que es una solución al conflicto ambiental de Nonogasta.